Bienvenidos y bienvenidas a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir Los 4 Acuerdos, una guía espiritual escrita por el Dr. Miguel Ruiz. Vamos a ver juntos un análisis detallado de este libro y de sus temas principales. Si lo que buscas es un resumen más general, entonces te remitimos a nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Tal y como puede deducirse por el título, Los 4 Acuerdos es un libro compuesto por 4 capítulos, los 4 acuerdos. En cada uno de ellos, el Dr. Miguel Ruiz recoge una lección de la filosofía tolteca, procedente de una antigua civilización precolombina mexicana que se dedicó a estudiar y conservar el conocimiento espiritual. El autor aborda estos acuerdos de un modo teórico, pero también práctico, buscando que quien llegue a ellos sea capaz de aplicarlos en su propia vida. El objetivo es encontrar una liberación y vivir de una manera más feliz, plena y armónica. Para profundizar en estos conocimientos, vamos a hacer un buen resumen de cada uno de estos 4 capítulos o acuerdos. Resumen del capítulo 1. Las palabras son poderosas. Miles de filósofos, lingüistas y otros muchos profesionales han enunciado esta afirmación de un modo u otro. El Dr. Miguel Ruiz y la filosofía tolteca vienen a decir lo mismo en este primer acuerdo y lo hace con el enunciado «Sé impecable con tus palabras». Lo que decimos y cómo lo decimos, es decir, nuestra expresión, dice quiénes somos, cuáles son nuestras ideas o nuestros valores. Con nuestras palabras podemos influir en nuestro comportamiento y en el de otras personas, y también en el mundo. En este principio se basa la ciencia de la persuasión y la argumentación, aunque no falta acudir a un ámbito teórico para darse cuenta de que las palabras construyen nuestra vida y nuestra realidad. Cómo nos referimos a una situación le da forma a esa situación, haciendo que la veamos como un riesgo, como una oportunidad, como un aburrimiento o como una ventaja. Ejemplo, si le decimos a una persona, o nos lo decimos a nosotros mismos, que es un desastre, esa persona se creerá en una medida u otra esas palabras y las convertirá en una creencia. Esto le hará verse, efectivamente, como un desastre, y también le hará ver el mundo de una manera, como un conjunto de elementos que puede estropear, que no controla y que nunca logrará entender. En cambio, si a esa misma persona le decimos que tiene potencial, favoreceremos su seguridad en sí misma y en el mundo. ¿Qué nos enseña el primer acuerdo? En pensar antes de hablar y en valorar el impacto de nuestras palabras. No utilizar el lenguaje como un arma. Usar las palabras con precisión, evitando dobles sentidos que puedan interponerse en una comunicación efectiva. Y por último nos enseña a cuidar nuestro discurso interno y cómo nos hablamos a nosotros mismos. Capítulo 2. Nada es tan personal como creemos. O lo que es lo mismo, y en palabras del Dr. Miguel Ruiz, no tomes nada como personal. ¿Cuántas veces tu día se ha visto torcido porque tu jefe te ha pedido que repitas un trabajo? ¿O cuando un cliente casi ni te ha dado las gracias tras ayudarle? Pues bien, esas actitudes en realidad no tienen nada que ver contigo y no dicen nada de ti. Tomártelas como un ataque personal es una expresión del ego y no es nada positivo. El autor plantea en el libro que cuando dejamos que las cosas nos afecten a nivel personal, nos volvemos más vulnerables. Entregamos a una persona, a una situación, un poder para hacernos un daño que realmente no tiene. En cambio, podemos responsabilizarnos de cómo nos tomamos las cosas y volvernos inmunes, lo que nos liberará. Ejemplo, volvemos a la situación en la que tu jefe te pide que repitas un trabajo. Probablemente lo que ya has hecho no esté mal, sino que ahora tu jefe quiere otra cosa o no te explicó antes correctamente qué quería y cómo lo quería. O simplemente tu trabajo, que no tú, no es todo lo bueno que debería ser. Como ves, cambiando la perspectiva y no viendo la actitud de tu jefe como algo personal, todo es diferente. ¿Qué nos enseña el segundo acuerdo? No te responsabilices de lo que otras personas hacen, dicen o son, sino de lo que tú haces, dices o eres. Deja de sentir que todo tiene que ver contigo, porque nada tiene que ver contigo.
El ego a veces nos hace sentir que todo es personal, cuando en realidad pocas cosas lo son. Y por último, en lugar de mirarte a ti mismo en una situación, mira la situación en su conjunto. Capítulo 3. No hagas suposiciones. Este es el tercer principio de los 4 acuerdos. Aunque es un enunciado bastante claro, lo que el Dr. Miguel Ruiz quiere decir de forma concreta es que lo que creemos no siempre es la realidad. Nuestras suposiciones se sostienen sobre falsedades, sesgos cognitivos o simplemente sobre nuestras propias emociones o formas de ver la vida. Estas, incluso cuando no son erróneas, actúan como un filtro que nos hace suponer, pero no saber. Lo cierto es que hay muy pocas cosas que pueden saberse con fiabilidad, y muchas de esas cosas certeras son externas a nosotros y tienen más que ver con factores científicos, como que la Tierra es redonda y gira alrededor del Sol. El problema de las suposiciones es que pueden generarnos malestar, como cuando alguien pone en duda algo que para nosotros es verdadero. Esta confrontación de opiniones nos lleva a tomarnos todo como algo personal, regresando así al segundo acuerdo que acabamos de resumir. Para evitar que las suposiciones se conviertan en un problema para ti, hay que preguntar y recabar la información necesaria para tener certezas. Si no, las suposiciones generarán unas expectativas sobre lo que tiene que pasar y cómo debe pasar, y lo más probable es que estas expectativas nunca se cumplan y eso te genere angustia. Ejemplo: cuando llegas a casa ves que tu pareja aún no ha llegado. Tú estás convencido de que es porque ha quedado con sus amigos y no te ha dicho nada, aunque a ti te apetecía pasar la tarde juntos. Cuando regresa, como ya estás enfadado, discutís. La realidad es que tu deseo de estar juntos no lo habías expresado, por lo que tu pareja no tenía ni idea. Si le hubieses preguntado dónde estaba o le hubieses compartido tu intención de hacer algo juntos, todo habría sido distinto. ¿Qué nos enseña el tercer acuerdo? Cuando creas saber algo, plantéate cuánta suposición y cuánta verdad hay. No adelantes acontecimientos suponiendo cómo alguien o algo va a ser. Pregunta en lugar de suponer. Y por último, analiza lo que ha ocurrido o va a ocurrir, no lo que tú crees que ha ocurrido o va a ocurrir. Capítulo 4. Aunque los 3 acuerdos anteriores tienen un gran valor práctico y recogen consejos para reflexionar sobre cómo nos comportamos, es este 4º acuerdo el que nos lleva más a la acción. Con la premisa de haz siempre lo máximo que puedas, el Dr. Miguel Ruiz nos recuerda que cada uno tiene su máximo y que no se trata de hacer más si eso supera nuestros límites. Tampoco es conveniente hacer menos, porque eso significaría desaprovechar nuestro potencial. Saber cuál es nuestro máximo requiere autoexploración y también mucho respeto. No tendremos la misma energía un día que estamos malos que uno en el que gozamos de buena salud. De ahí la importancia de entender nuestros máximos. Ejemplo: incorporar el ejercicio físico en nuestro día a día siempre es una buena idea. Sin embargo, no siempre debemos forzarnos a hacer una clase de spinning de 1 hora si sentimos que eso es dar demasiado. Quizá nuestro máximo sea una clase de pilates, y eso será lo que debemos hacer para no sobrepasar nuestros límites, pero tampoco desaprovechar nuestro potencial. ¿Qué nos enseña el 4º acuerdo? No te comprometas con la perfección, sino con ser lo mejor que puedas cada día. Encuentra y respeta tus límites y tus máximos de energía. Y acepta que tu mejor versión no se verá como la mejor versión de otras personas. Explicación de los 4 acuerdos. Hemos visto la teoría y también algunos ejemplos de los 4 acuerdos. Sin embargo, para poder realmente ayudarte en la transformación de tu vida, nos gustaría analizar más profundamente qué implica firmar estos 4 acuerdos con uno mismo. Primer acuerdo. Puede costar entender eso de ser impecable con las palabras. Podríamos pensar que el Dr. Miguel Ruiz nos está diciendo que usemos palabras cultas y que las usemos con la maestría de un lingüista o un literato, sin errores gramaticales o discursivos. Sin embargo, no tiene nada que ver con la forma de las palabras, sino con su intención y su influencia.
El discurso de odio es un gran ejemplo para entender este acuerdo. Cuando una parte de la sociedad o un grupo político adopta palabras negativas para hablar de realidades como la inmigración, están influyendo en cómo las personas que escuchan esas palabras pensarán sobre la inmigración, viéndola, por ejemplo, como un peligro. Si lo que decimos está cargado de negatividad, nuestro modo de ver la vida será negativo y nuestra mente se llenará de odio. Otro ejemplo sería ese discurso interno que muchas personas tenemos y que está cargado de frases y palabras como no soy suficiente, soy un desastre o no valgo para nada. Ese discurso interno, incluso aunque no se pronuncie en voz alta, moldea nuestro cerebro y nos esclaviza. Un discurso igualmente negativo, pero esta vez no hacia uno mismo, sería el que muchos profesores o incluso padres adoptan con niños a los que tachan de vagos, diciéndole a alguien, sobre todo en la infancia o adolescencia, que no va a llegar a nada o que no tiene ningún interés. Herimos sus sentimientos y también su visión del mundo y de sí mismo. En cambio, si empezásemos a hablar y a hablarnos mejor, todo cambiaría y sentiríamos la liberación. Las palabras, por lo tanto, son una herramienta de amor propio y, en consecuencia, podemos y debemos usarlas a nuestro favor. Al mismo tiempo, siendo impecables con nuestro lenguaje, mejoraremos la comunicación y haremos que otras personas también lo sean y que el mundo que construimos a través de lo que decimos sea un poquito mejor. Segundo acuerdo. Si te tomas todo como un ataque personal, es que quizá piensas demasiado en ti mismo. En otras palabras, te colocas en el centro del mundo y piensas que todo tiene que ver contigo cuando en realidad tú no puedes responsabilizarte de lo que otras personas hacen o dicen, ni siquiera cuando aquello que hacen o dicen te implica de algún modo. En el momento en el que dejas de colocarte en el centro del mundo y envolcar todo sobre ti mismo, dejas atrás emociones como la envidia o la rabia, liberándote de ellas y empezando a ser más tú que nunca. Ya no es el comentario de tu jefe o el de un cliente el que te define como persona. Como mucho podrá definir a tu trabajo en un momento dado, pero nunca a ti. La realidad es que el mundo no se mueve en dos polos opuestos en el que uno de esos polos es a tu favor y el otro en tu contra. Muchas veces ni siquiera puedes controlar lo que ocurre, así que verlo como una acción del universo contra ti no trae nada bueno. Piensa en todas las veces que te has dicho, todo me pasa a mí. Quizá porque se te ha escapado el autobús en tus narices o porque el agua caliente ha dejado de funcionar en tu casa. Son situaciones que no puedes controlar como tal. Lo que sí puedes hacer es practicar tu autodominio para responder a ellas, es decir, responsabilizarte de tu respuesta y de lo que tú haces. En lugar de maldecir al autobusero por no esperarte y a la compañía del gas por no acudir más rápido, gestiona lo que puedes gestionar y deja de verte como la víctima de un complot, porque aunque suene duro, no eres tan importante. En este sentido, este acuerdo también hace referencia a la necesidad constante de aprobación que tenemos. Cuando dejamos que cómo otros se portan con nosotros o cómo nos ven nos defina o convierta un día bueno en malo y viceversa, tenemos un problema. Debemos huir de esa validación externa, lo que implica huir de todas las opiniones, estereotipos o dogmas sociales para alcanzar así la verdadera libertad personal. Tercer acuerdo. Cuando suponemos, imaginamos, según lo que creemos, cómo ha de ser algo o cómo ha de ser alguien. El problema es que si esas suposiciones no las validamos de algún modo, preguntando o expresando nuestros deseos, nos daremos un gran golpe de realidad. Este es el problema de las relaciones, sean de pareja, amistad, familiares o incluso laborales. Suponemos que las otras personas saben lo que queremos, lo que estamos pensando, lo que necesitamos, pero la mayoría de las veces no tienen ni idea y tampoco es su responsabilidad adivinarlo. Estas suposiciones nos generan un gran malestar, no solo cuando nuestras expectativas no se cumplen, sino, dinos, ¿cuántas veces has estado elucubrando qué podía pasar, sintiendo ansiedad y miedo por todos esos escenarios posibles? En muchas ocasiones, ninguno de estos escenarios terminará ocurriendo, aunque eso no te ha librado de sentirte mal poniéndote en todas esas situaciones. La cuestión es que es fácil evitar que esto nos ocurra, solo tenemos que preguntar e informarnos, sin asumir.
Por otro lado, es importante explicar cómo las suposiciones están cargadas de sesgos cognitivos. Estos nos hacen asumir como verdad, por ejemplo, que los funcionarios son todos unos vagos y no quieren ayudarnos. Así, cuando vamos a hacer algún trámite a la administración, acudimos ya enfadados y frustrados, aunque luego no nos encontremos con ninguna traba real. Cuarto acuerdo. Tu mejor versión es la tuya, no la de nadie más. Muchas personas se vuelven locas queriendo seguir consejos como los del Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma o los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Los consejos recogidos en estos libros y manuales de autoayuda no son malos, pero no tienen por qué convertirte en tu mejor versión. Quizá tu mejor versión sea otra, y sobre todo esa versión puede ir cambiando según tus niveles de energía, tu equilibrio emocional o tus necesidades en cada momento. Encontrar tu mejor versión y dar tu máximo puede tomar diferentes formas y no solo te beneficiará a ti, sino también a tu entorno. Por ejemplo, tus jefes y compañeros de trabajo apreciarán que asumas tus tareas y las hagas siempre lo mejor que puedas, pero también que pidas ayuda y delegues cuando sabes que tienes un límite. Adoptar un compromiso con uno mismo y con tu excelencia no implica aspirar a la perfección, sino aportar siempre un 100%, sea este cual sea. Así desarrollaremos también nuestra resiliencia, pudiendo adaptarnos a cada situación sin criticarnos ni juzgarnos por ello. Por lo tanto, este cuarto y último acuerdo nos lleva también a la no comparación. Nuestro máximo no será el mismo que el de otra persona, ni siquiera el mismo que el nuestro hace unos años. Tampoco nadie debe exigirte que así sea. Quienes de verdad te aprecien, tú el primero, aceptarán y apreciarán tu mejor versión. Reflexión final sobre los 4 acuerdos. Los 4 acuerdos son la síntesis de la filosofía tolteca, que tiene siglos y siglos de historia. A pesar del tiempo que haya podido pasar desde que los primeros maestros empezaron a estudiar y difundir sus conocimientos espirituales, sus lecciones y principios siguen siendo relevantes. ¿Por qué? Si has escuchado nuestro resumen y análisis de los 4 acuerdos, te habrás cuestionado tu modo de comunicarte, de pensar o de ser. Las conclusiones a las que quizá has llegado es que muchos de los malos entendidos y malestares a los que te enfrentas y nos enfrentamos como sociedad se solucionan tomando distancia, empatizando con uno mismo y con el resto y asumiendo nuestro papel dentro de una situación, conversación o emoción. Ahora te preguntamos, ¿no crees también que muchos de los conflictos históricos se podrían haber solucionado o incluso evitado del mismo modo? O no ya grandes guerras, sino las pequeñas discusiones del día a día o la ansiedad individual por querer cumplir con unos estándares o que otros los cumplan. En definitiva, los 4 acuerdos del Dr. Miguel Ruiz nos hacen tomar conciencia de nuestra naturaleza humana y de cómo nos relacionamos con otros humanos. Han podido pasar siglos y sus enseñanzas siguen siendo importantes porque siguen sirviéndonos y desarrollando nuestro pensamiento crítico. El objetivo de todo esto es ser capaces de alcanzar un bienestar espiritual basado en el autoempoderamiento. Creamos en lo que creamos, estemos donde estemos, seamos quienes seamos. Un bienestar que requiere de autoconocimiento, porque la libertad está cuando aceptamos quiénes somos, dejando atrás lo que otras personas puedan pensar o esperar. Mientras nuestra validación la encontremos en redes sociales, en las reuniones de trabajo o en las palabras de otros, no seremos ni felices ni libres. Este es el mensaje principal del libro, y es un mensaje que no ha perdido significado, sentido ni relevancia y que posiblemente nunca las pierda. ¿Por qué es interesante que leas los 4 acuerdos? Cualquier llave hacia el autoconocimiento es una llave que debemos tomar, y una de esas llaves es los 4 acuerdos. Recogiendo la tradición tolteca, el Dr. Miguel Ruiz plantea 4 principios que nos llevan a una gran reflexión sobre la vida y sobre nosotros mismos. Es, además, una reflexión que se puede hacer en cualquier momento y sin importar cuál sea tu religión o tu cultura, pues va mucho más allá. El desarrollo espiritual que plantea este libro se basa en apostar por el autoconocimiento y por romper con las creencias que nos limitan,
desde lo que creemos que somos hasta lo que otros creen que somos. Quienes ya han leído este libro coinciden en que las lecciones de los 4 acuerdos les han llevado a una vida más plena y en armonía, donde son más conscientes de quiénes son. Así que si te encuentras en un punto en el que no haces más que preguntarte ¿quién soy?, puede que necesites leer el libro de los 4 acuerdos. Compra un ejemplar a través del enlace que te dejamos más abajo en la descripción. Hasta aquí llega nuestro análisis de los 4 acuerdos, una guía espiritual escrita por el Dr. Miguel Ruiz. Si quieres conocer las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre este libro, entra en tunovela.es. Allí podrás leer nuestro resumen y análisis completos. Te recordamos que si estás buscando un resumen más general de este libro, puedes escuchar nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Si lo que quieres es profundizar aún más en la lectura, más abajo en la descripción encontrarás todos los links necesarios para hacerlo e incluso uno para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación. Así permitirás que otras personas como tú lo descubran también.